Somos el equipo 5 del grupo 13M15 de la doctora Mayra Gutiérrez Sánchez. Nuestro equipo está conformado por Almorejo Tinoco Erika Fernanda, Aguilar Valdés Israel, Briceño Tapia Luis Eduardo y Romeo Reyes Carlos Enrique. Nosotros les vamos a hablar acerca de la anemia hemolítica por deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Somos el equipo 5 del grupo 13M15 de la doctora Mayra Gutiérrez Sánchez. Nuestro equipo está conformado por Almorejo Tinoco Erika Fernanda, Aguilar Valdés Israel, Briceño Tapia Luis Eduardo y Romeo Reyes Carlos Enrique. Nosotros les vamos a hablar acerca de la anemia hemolítica por deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Anemia hemolítica por deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Introducción. La anemia es un trastorno caracterizado por la disminución del número de glóbulos rojos y de la hemoglobina circulante con deficiente capacidad de transporte de oxígeno. Es una de las anemias hemolíticas hereditarias de mayor prevalencia en regiones tropicales y subtropicales del mundo. Se presenta principalmente en varones y es la deficiencia enzimática humana más común. Se estima que afecta a más de 400 millones de sujetos a nivel mundial. La incidencia es mayor en ciertos grupos étnicos, por ejemplo, personas con ascendencia africana, mediterránea o asiática. Etiología. La deficiencia de glucosa 6-fosfatasa deshidrogenasa tiene un patrón típico de herencia ligado al cromosoma X. La mutación genética que afecta a la glucosa 6-fosfatasa deshidrogenasa se encuentra en el brazo largo del cromosoma X, identificándose alrededor de 140 mutaciones. Algunos de los factores de riesgo son el consumo de habas y uso de algunos medicamentos, como lo son medicamentos antipalúdicos, ácido acetilsalicílico, antiinflamatorios no esteroides, quinidina, sulfamidas, antibióticos como las quinolonas, nitrofuratoína, entre otros. Explicaremos el por qué se produce la anemia hemolítica, es decir, la fisiopatología este, de esta enfermedad. La anemia hemolítica, la primera causa, que sería la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, es debido a que se afecta lo que es la vía de las ventosas. En esta vía de las ventosas tenemos dos fases. La primera fase, que es la oxidativa, en donde como base tenemos a la glucosa, que pasa por una reacción de isomerización por la exocinasa y forma el sustrato primordial para todas las vías metabólicas, la glucosa 6-fosfato. Una vez formado el sustrato primordial, se pasará a la enzima afectada, que vendría siendo la segunda reacción de nuestra vía, es decir, el déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Al afectarse esta enzima o encontrarse en poca cantidad, no se va a formar lo que es el 6-fosfogluconato. Al no formarse 6-fosfogluconato, no podrá generarse ribosa 5-fosfato. Esta ribosa 5-fosfato es azúcar, básicamente, que después entrará la segunda parte, que será la etapa reductiva. En la segunda fase, que es la fase reductiva, se ocupa la ribosa, las tres moléculas que da como resultado la fase oxidativa de ribosa 5-fosfato, y esas tres moléculas se transforman en dos moléculas de glucosa 6-fosfato y una molécula de gliceraldehído 1-fosfato. Tomando en cuenta que es necesario que se produzca en la fase oxidativa ribosa 5-fosfato para que luego esta pueda entrar a la fase reductiva y formar otra vez glucosa 6-fosfato que será útil para otras vías, y el gliceraldehído 1-fosfato, que igualmente será útil para otras vías y generar energía.
podemos saber que la fase reductiva es reversible y la fase oxidativa es irreversible. ¿Qué quiero decir con que es irreversible? Es decir, que de ribosa 5-fosfato no puedo volver a generar glucosa. En cambio, de la glucosa 6-fosfato, sí puedo volver a generar la glucosa por medio de la enzima hexocinasa. ¿Ok? Una vez teniendo en cuenta toda esta información y sabiendo que los productos de la fase oxidativa de las vías de las pentosas generan 3 carbonos, 3 moléculas de azúcar o de ribosa 5-fosfato y 3 moléculas de NAPH, que este será como el sustrato de energía principal de esta vía. Podemos pasar directamente a todas las reacciones que conllevan a la fase oxidativa. Como ya habíamos explicado, la glucosa, para transformarse en glucosa 6-fosfato, tiene que pasar por la enzima hexocinasa. Una vez pasada por esta enzima, la glucosa 6-fosfato debe de pasar por la siguiente enzima, la que tenemos en déficit o la que no encontramos dentro del cuerpo, es decir, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Al tener a la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en poca cantidad o en nula cantidad, no se generará el 6-fosfogluconato. Y por ende, como ya lo habíamos visto anteriormente, no se va a formar lo que es la ribosa 5-fosfato. Pero justo en la segunda reacción es donde también tenemos la formación de NADPH. Entra un NAD a la vía, a la reacción, y sale un NADPH. En realidad son 2 NAD, 2 NAD. Al no tener la enzima y al no poder generar NADPH, este NADPH no podrá pegarse al glutatión oxidado para después reducirlo. Y tampoco podrá ser partícipe de la reacción de formación de la síntesis de ácidos grasos. ¿Qué quiere decir? Que nos quedamos sin nuestro primer sustrato de energía. En la segunda reacción, en la tercera reacción, que sería de 6-fosfogluconato a ribosa 5-fosfato, también podemos ver que sale otro NADH. Se incluye NAD más y se forma otro NADPH. Al ser afectada la segunda reacción, o sea, la reacción de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ya no puede seguir la vía para la formación del tercer NADPH. Por ende, la fase oxidativa no genera NADPH, no genera ribosa 5-fosfato y no genera dióxido de carbono. Por ende, la fase oxidativa no puede pasar a la fase reductiva porque no se forma la ribosa 5-fosfato. Esto también nos evita la formación de ácidos nucleicos que serían primordiales para el ADN y el ARN. Ya para finalizar con la fisiopatología, tenemos que llegar a una conclusión. En esta conclusión vamos a sintetizar toda la información ya vista en este video. Es decir, la vía afectada es la vía de las pentosas. ¿Qué ocurre tras la deficiencia de la glucosa 6-fosfato?
es que no se produce NADPH y por ende no hay síntesis de ácidos grasos ni reducción del glutatión. Dentro de la vía, la fase que está afectada es la fase oxidativa y la reacción de la que estamos hablando es la segunda, que es de glucosa 6-fosfato a 6-fosfoglutanato. El cuadro clínico presente en la anemia hemolítica viene siendo orina oscura, fiebre, dolor abdominal, agrandamiento del vaso y del hígado, fatiga, palidez, frecuencia cardíaca rápida, dificultad para respirar e ictericia, que se caracteriza por un coloramiento amarillento de la piel. Diagnóstico. Si se sospecha de anemia hemolítica por deficiencia de glucosa 6-fosfato desogenasa, se deben realizar las siguientes pruebas. 1. Fluidos periférico y recuento de reticulocitos. 2. Bilirrubina sérica, lactato deshidrogenasa, aptoglobina y alanina aminotransferasa. Prueba de antiglobulina. Pruebas de cribado para hemoglobinopatía. Tratamiento. Para el tratamiento se debe de evitar el consumo de alimentos o medicamentos que sean potencialmente oxidantes. Debe iniciarse fototerapia si los niveles de bilirrubina no conjugada superan los 150 humol sobre litro y realizar una transfusión sanguínea si llegan a los 300 humol sobre litro. Realizar transfusión sanguínea en el caso de tener hemoglobina menor a 7 gramos sobre decilitro o si es menor a 9 gramos sobre decilitro con evidencia de hemolisis persistente. Adicionalmente, usar ácido fólico en dosis de 1 miligramo sobre día en anemia no severa.